Metal Gear Solid, el inicio de una saga. Con el remake de Snake Eater a la vuelta de la esquina, estamos ante el primer juego de Metal Gear Solid en casi 10 años. Porque para mí Survive no existe. Por lo que es un buen momento de repasar lo que hizo grande a la saga con su primera entrega. Aunque el Metal Gear Solid de PlayStation 1 no es el primero de la saga, ese sería el Metal Gear de 1987, sí fue la que la popularizó en 1998, siendo su primer acierto el cómo nos contó su historia. Y es que, aunque no es el primer juego en contar una buena trama o tener cinemáticas, sí fue de los primeros en no solo usar el lenguaje cinematográfico, sino hacerlo con gráficos en tiempo real, que mantenían la consistencia entre el juego y la historia. Y en una era donde el doblaje tenía una calidad cuestionable para los estándares de hoy, Stop it! Don't open that door! But Chris is... o directamente no tenían, Metal Gear Solid contó con un trabajo de primer nivel que realzó la calidad de su historia. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Sobre la trama, aquí se asentaron las bases de lo que luego veríamos en el resto de entregas. Una premisa en apariencia sencilla, donde hay secretos, revelaciones y traiciones que ocultan el verdadero terrible secreto que nos rodea. Y a esto se une un reflejo brillante de los grandes temores de la época: el miedo a la proliferación nuclear causado por la caída de la Unión Soviética, el cómo el optimismo ciego por el fin de la Guerra Fría y el supuesto fin de la historia nos cegaba del auge de una nueva era de conflictos. La tristeza de que los grandes avances científicos y tecnológicos existan primero para la guerra, o el cómo ésta puede convertir a las mejores personas en bestias sedientas de sangre, o el debate sobre qué nos define como personas, nuestra herencia genética heredada de nuestros padres, o la crianza y la experiencia que ganemos en la vida. A pesar de que Metal Gear Solid tiene casi 27 años, es un juego que, tanto por su presentación digna de una película como por los temas que presenta su historia de espías, política, guerras y traiciones, logra mantenerse relevante en una actualidad cada vez más inestable y dominada por la tecnología. Todo esto sin olvidar que sentó las bases de lo que entendemos hoy como el sigilo en los videojuegos, siendo la fuente de inspiración de otros títulos que usaron estas ideas para crear sus propias mecánicas de infiltración. ¿Ya jugaste Metal Gear Solid? ¿Te gustó? Cuéntamelo en los comentarios y sígueme para más.